a mi canal. Para quien no sabe, yo me llamo Gabriela David. Bueno, hoy vamos a hacer una reseña de Makeup Revolution. Revolution es Fortune Favors the Brave. Son 30 sombras de ojo. Esta es la cajita. Vamos a abrir la cajita. La cajita es súper bonita. Adentro tiene un espejito básico donde pone los nombres de la sombra de ojo. Viene con una brochita, doble brochita. A mí esto me costó, yo lo compré de internet de mi país, para que no sabe soy de Rumanía. La compró con 15 euros, así. La verdad que me encanta, la cajita es súper bonita, tiene un diseño súper bonito. Y vamos a ver con qué empezamos. Vamos a hacer un maquillaje. Voy a empezar con esta sombrita por todo el párpado. Yo ya me he aplicado una base de Dermacol, que el tutorial, no sé si lo voy a subir antes o después, pero es una reseña de Dermacol. Una base que es súper, cubre todo. La primera sombra de transición va a ser, como siempre, sacudimos la brochita. La segunda sombra se llama Caffeine Fix. Aplicamos en la cuenca. Joder, es muy intenso, no mejoras. Ahora voy a tener que difuminar un montonazo. Bueno, ahora voy a coger la otra brochita y voy difuminando. Bueno, la verdad que se difumina muy bien los colores. Bueno, estamos. La tercera base se llama Drama Queen. Hacia el interior. Y ahora voy a coger esta brochita y terminar con la misma, la primera. La verdad que no es tan wow esta paleta de colores. No se puede, no me gustan estos colores, pero no, tampoco no es tan de otro modo. Vamos a coger un poquito de corrector. Le voy a coger el de él.
aplicar dos sombras. Voy a aplicar esta sombra, primera, tono rosa, en el medio del párpado. Y ahora voy a aplicar un poquito. Bueno, yo lo aplico para que me da más luminosidad al ojo porque a mí no me queda bien. Y en la esquina del ojo voy a echar un poquito. Bueno, vamos a ir con la parte de abajo. La primera sombra que echamos arriba. La segunda sombra. Sombra. Y aquí voy subiendo para dar más intensidad al ojo. Bueno, estos no son unos colores que a mí me quedan súper bien, ¿no? Vamos a poner las pestañitas y todo, que es que así me veo horrible. Voy a difuminar un poquito. Voy a coger y la primera brocha. Ahora voy a aplicar un eyeliner waterproof de L'Oreal, 24 horas, en el interior del párpado. Voy a continuar y con un eyeliner de Dior porque no me gusta mucho cómo queda el de L'Oreal. Ya que hemos aplicado el eyeliner, voy a continuar un poquito para dar más intensidad a la mirada con este tono. He cogido esta brochita. Y difuminamos muy suave. Continuamos con el alrededor del ojo abajo. Bueno, vamos a aplicar la pestañita y ahora bueno. Y como iluminador voy a hacer una mezcla entre este rosado y este. Que no quiero que sea ni rosa ni blanco. Un poquito de rosa palo. Voy a aplicar el rímel de Miss Sporty, el preferido. Bueno, amores, he terminado con el maquillaje. Espero que os haya gustado mi tutorial de hoy y no olvidéis en suscribir, compartir y comentar. Y adoptáis animalitos, no compráis, por favor. Hasta la próxima.